La primera vez que me follé a Adrián fue en la casa de mis suegros. En su cama. Mientras Javier estaba abajo, en la cocina, hablando con su madre sobre el nuevo tratamiento para la hipertensión. Yo bajé 15 minutos después, con el pelo aún húmedo y las piernas temblando. Le di un beso en la mejilla, sonreí como una buena esposa y serví el postre. Nadie sospechó nada. Ni siquiera yo, hasta ese momento, me creía capaz de algo así. Todo empezó 2 semanas antes. Nada que ver con discusiones matrimoniales, ni crisis de pareja. Lo jodido es que Javier no hizo nada malo. No me gritó. No me engañó. No me ignoró. Simplemente, se volvió invisible. Yo también, supongo. Nuestra vida era una coreografía tan ensayada que ya no sabíamos ni cuándo empezó a ser un trámite. Adrián llegó a nuestras vidas porque nuestra hija tenía problemas con matemáticas. Es profesor particular, amigo del hermano de Javier. Nos lo recomendaron y vino un martes por la tarde, con su mochila de cuero y esa cara de no haberse arrepentido de nada en la vida. Tenía 29 años. Educado, simpático, y peligroso en una forma que no supe ver al principio. Aunque sí lo sentí. Juro que el primer día, cuando me saludó, noté como algo se me removía por dentro. Como cuando vas a decir una mentira y se te acelera el pulso. Las clases eran en el salón. Yo me quedaba cerca, supuestamente por si necesitaban algo, pero en realidad me quedaba para mirarlo. Para escuchar cómo le explicaba a mi hija con paciencia, cómo sonreía. Cómo me miraba de reojo cuando creía que no me daba cuenta. No tardamos mucho. Una semana después, me escribió al WhatsApp con una excusa tonta. Algo sobre una ficha que faltaba. Pero el mensaje venía acompañado de un "puedo ser sincero contigo", y una foto de él con una copa en la mano. Yo podría haberlo bloqueado. Podría haberle dicho que no. Pero lo cierto es que, mientras leía su mensaje, sentí algo que no había sentido en años. Deseo. Y no por él. Por mí. Por cómo me sentía al saber que alguien me quería follar sin querer nada más. Lo que siguió fue un desastre elegante. Nos empezamos a encontrar después de las clases. Primero fueron excusas simples, revisar materiales, dudas sobre el progreso. Luego cafés. Luego el coche. Luego el baño del centro comercial. Y finalmente, la casa de mis suegros. Adrián era todo lo que Javier no. No porque Javier fuese malo, sino porque Adrián era nuevo, y eso es todo lo que necesitaba. No había pasado nada entre Javier y yo que explicara esto. Y tal vez eso sea lo más cruel de todo. No necesitaba odiarlo para traicionarlo. Solo necesitaba sentir algo. El día que lo hicimos en esa cama, ni siquiera me sentí culpable. Me sentí viva. Me miré al espejo mientras me vestía y pensé, así es como se ve a alguien con un secreto. Y me gustó. No sabía que en menos de un mes, Javier descubriría todo. Y que su forma de vengarse me marcaría más que cualquier cosa que Adrián me hizo sentir. La forma en que Javier se enteró de todo fue tan inesperada que aún no entiendo cómo no lo vi venir. Todo fue culpa del puto dentista. Yo había pedido cita para nuestra hija y, como siempre, me tocó a mí llevarla. Él tenía clase hasta las 3:30, y ese martes en concreto se suponía que iba a quedarse en el instituto por una reunión. Lo típico, nada fuera de lo normal. O eso creía. Porque resulta que la reunión se canceló en el último momento, y Javier, en lugar de avisarme o irse a casa, decidió pasar por la clínica para ver si todo iba bien. Yo no sabía nada. Estaba en la sala de espera con nuestra hija y, como faltaban 10 minutos para que nos atendieran, salí un momento al coche a buscar una chaqueta. Ahí fue donde la jodí. Porque no fui sola. Adrián también estaba ahí.
No, no vino por casualidad. Nos habíamos citado después de la consulta. Quedamos en el aparcamiento para hablar, para vernos 5 minutos. Él había aparcado unas plazas más allá, y yo, como una idiota, crucé hacia su coche para darle un beso rápido, sin pensar que alguien podría vernos. Y claro, alguien lo vio. Javier, con su mochila aún colgada del hombro y su cara de no puede ser lo que estoy viendo. Me pilló con la mano apoyada en la ventanilla del coche de Adrián, riéndome, mientras él me agarraba de la cintura desde dentro. No fue un beso, pero fue suficiente. No hizo falta más. Lo vi detenerse. Me vio. Nos vio. No dijo nada. Dio media vuelta y se fue caminando como si acabara de perder las llaves de casa y no supiera si las dejó dentro o fuera. No me gritó. No vino hacia mí. Solo se fue. Lo supe en ese instante. No hacía falta que me dijera nada. Me quedé clavada ahí, sintiendo como si me hubieran arrancado la piel del pecho. Entré corriendo al centro médico, con el corazón en el cuello, sin saber cómo actuar. Cuando volví a la sala de espera, nuestra hija me dijo que papá ya se había ido. Estaba raro, no me saludó, me dijo, y yo solo asentí como si no hubiera visto nada. Como si nada hubiera pasado. Esa noche, no hablamos. Ni una sola palabra. Cenamos los tres como si fuésemos extraños. Javier estaba pálido, con los ojos tan fijos en su plato que parecía estar memorizando cada grano de arroz. No me miró ni una vez. Me preguntó cómo había ido la cita, y le respondí como si no supiera ya la respuesta. Todo bien, tiene que volver en 2 semanas para revisar una muela, dije sin emoción, sintiendo cómo me tragaba a mí misma con cada palabra. Terminamos de cenar, y él se levantó, fregó su plato y se fue al dormitorio. Dormimos en la misma cama, pero no me tocó, no se giró, no respiró fuerte. Solo estuvo ahí, inmóvil, como si quisiera desaparecer. Y yo, en ese silencio, entendí que mi vida como la conocía estaba a punto de romperse del todo. Al día siguiente, Javier se levantó temprano y dejó una nota en la mesa de la cocina. Decía, no voy a trabajar. Volveré tarde. No me esperes para cenar. Y ya. Nada más. Ningún reproche, ninguna pregunta, ningún grito. Ese silencio fue peor que cualquier bronca. Pasé todo el día caminando de un lado a otro de la casa, leyendo la nota como si escondiera una clave secreta que pudiera revertir todo lo que había pasado. No llamé a Adrián. No encendí el ordenador. No fui capaz ni de ver la tele. Solo esperé. Volvió cerca de la medianoche. Entró con calma, sin hacer ruido. Me encontró sentada en la cocina, con los codos sobre la mesa y los ojos hinchados de no haber llorado. Se sirvió un vaso de agua, se apoyó en el mármol y me miró por primera vez desde lo del dentista. No preguntó. Afirmó. Así que era él. No supe qué decir. Solo lo miré con la boca medio abierta, como una idiota. Javier se sentó frente a mí y apoyó las manos sobre la mesa. ¿Desde cuándo?, preguntó, esta vez en un tono más bajo, como si le diera asco tener que decirlo en voz alta. No respondí. Él tampoco me apuró. Me dio unos segundos que sentí como minutos eternos. Hasta que insistió, ¿desde cuándo, Laura? Unas semanas, mentí. Porque no eran unas semanas. Llevábamos ya más de 1 mes y medio, pero la mentira me salió sola, casi con instinto de protección. Él respiró hondo. ¿Y por qué?, preguntó, aunque lo dijo más para sí que para mí. No tenía una respuesta clara. Solo dije lo primero que se me ocurrió, no fue planeado. Él rió. Una risa corta, amarga, sin humor. Claro.
Nadie planea joderse la vida, ¿no? Nos quedamos en silencio. Me miraba, pero no me veía. Yo no podía sostenerle la mirada. Sentí que el suelo se abría, pero no se tragaba a nadie. Solo nos dejaba ahí, cara a cara, como dos desconocidos que se daban cuenta de que se habían acostado con la misma persona durante años sin conocerse realmente. ¿Lo amas?, me preguntó. No supe qué decir. Ni sí ni no. Solo bajé la mirada. Él se levantó de golpe. Perfecto. Gracias por la honestidad. Y se fue al cuarto sin cerrar la puerta. Yo me quedé en la cocina hasta las 3 de la mañana, sin moverme. Al día siguiente no fue al trabajo otra vez. Ni al siguiente. No decía nada. Solo se levantaba, se duchaba, y salía. Volvía por la noche sin explicar dónde había estado. Pero no era necesario. Empezaba a planear algo. Y lo peor es que no tenía ni idea de qué. Pensé en confrontarlo, en pedirle que habláramos de verdad, pero algo me decía que el silencio de Javier era solo la calma antes de algo mucho peor. Había visto ese tipo de mirada en él solo una vez, cuando su padre murió. Una mirada de quien ha perdido algo que no va a recuperar. Y yo sabía que no era solo su confianza la que había roto. Era su forma de verme. Y eso ya no tenía arreglo. Me había convertido en otra persona. No sabía si por cobardía, por egoísmo, o por simple deseo de sentir algo distinto. Pero ahora era Javier quien se estaba transformando. Y no tenía ni idea de en qué clase de hombre se estaba convirtiendo. Cuando por fin llegó el día en que Javier decidió hablar a fondo, yo llevaba casi una semana viviendo con un nudo constante en el estómago, incapaz de concentrarme en nada y esperando ese momento como quien espera una cirugía que sabe que duele pero que ya no se puede retrasar más. Él llegó a casa un jueves por la tarde, dejó las llaves sobre la mesa con un golpe seco que no era violento pero sí definitivo, y se sentó frente a mí en el salón sin quitarse la chaqueta, mirándome como si estuviera a punto de tomar una decisión que llevaba días preparando. Yo había intentado ensayar mentalmente qué decir, cómo explicarme, cómo no quedar como una persona sin escrúpulos, pero en cuanto abrió la boca todo se borró. Vamos a hablar ahora mismo, Laura, dijo, con un tono controlado que me puso más nerviosa que si hubiera gritado. Me pidió que apagara la televisión, el móvil y cualquier cosa que pudiera distraerme, porque según él no quería que nada interrumpiera lo que tenía que decir. Se quedó callado unos segundos y yo noté que estaba eligiendo las palabras con cuidado, como si las hubiera pensado antes y solo estuviera repasándolas mentalmente. Quiero que me lo cuentes todo, dijo finalmente, sin elevar la voz ni mostrar ninguna emoción evidente. Le pregunté qué significaba todo, y él respondió que quería fechas, lugares y frecuencia, porque según él necesitaba saber en qué momentos exactos yo había decidido traicionarlo y en qué momentos él había estado haciendo cosas normales de su día pensando que tenía una vida estable mientras yo hacía otra distinta. Traté de decirle que no era necesario saberlo con esa precisión, que no le haría bien revivirlo con detalles, pero él insistió con una calma que me resultó inquietante. No quiero quedarme con una versión cómoda, Laura. Quiero saber la verdad completa, incluso si no sirve para nada, porque no pienso quedarme sentado con la duda mientras tú decides qué parte de la historia te conviene contar. Le conté lo que pude, intentando no sonar fría ni defensiva, explicando que al principio fue algo impulsivo y que después me fue resultando difícil detenerlo, y que no tenía una explicación clara de por qué continué, más allá de la sensación de desconexión que llevaba tiempo acumulando. Él me escuchó sin interrumpirme durante casi 20 minutos seguidos, con los brazos cruzados y los hombros tensos, sin mover la mirada de mi cara ni un solo instante. Cuando terminé, dejó escapar una respiración larga que no sonó a alivio ni a enojo, sino a una constatación que ya tenía asumida. Así que así fue, dijo finalmente. Mientras yo pensaba que estábamos pasando por una etapa aburrida del matrimonio, tú estabas en otra cosa.
y encima en mi entorno. En mi familia, en mi rutina, en la vida de nuestra hija. Sentí la necesidad de decir algo que suavizara lo que estaba diciendo, pero no encontré nada que sonara sincero o útil, así que solo bajé la mirada. De repente él cambió el enfoque y empezó a hacerme preguntas mucho más personales, no sobre el otro hombre sino sobre mi percepción del matrimonio. ¿En algún momento pensaste en dejarme antes de hacer nada?, preguntó. Respondí que no, porque era verdad, pero al decirlo en voz alta me di cuenta de que esa respuesta sonaba peor que cualquier otra. Él lo notó también. Entonces ni siquiera querías dejarme. Solo querías otra vida mientras seguías usando esta. No supe qué contestar, y él lo interpretó como confirmación. Bien. Al menos ya sé en qué punto estoy parado. Después vino un reproche distinto, uno que yo no esperaba. ¿Por qué en casa de mis padres?, dijo con una expresión que no supe descifrar del todo, porque no era exactamente rabia, sino algo más profundo y más personal. Le dije que fue una decisión impulsiva y que no había sido planeado, pero él negó con la cabeza antes de que yo terminara. No digas que no estaba planeado. Puede que no tuvieras el sitio decidido desde una semana antes, pero tú sabías perfectamente que lo ibas a ver ese día y sabías que estabas tomando un riesgo enorme. Fue una decisión consciente. No accidental. Tenía razón. Y escucharlo en su voz, ordenado de esa manera, me hizo sentir peor que cualquier insulto. La conversación se volvió más intensa cuando mencionó a nuestra hija. Ella te admira, dijo. Te observa todo el tiempo. Aprende de ti. Y mientras yo pensaba que debía enseñarle a respetarte, tú estabas haciendo cosas que nunca querrías que ella aprendiera. Ese comentario me atravesó más que cualquier otro, porque era el único que no tenía contraargumento posible. No intenté defenderme. No tenía sentido. Hubo un momento en el que la conversación casi se salió de control. Él me preguntó si seguía sintiendo algo por el otro hombre y yo no supe responder de inmediato. No porque sintiera amor, sino porque estaba tan desordenada emocionalmente que no podía formular una frase coherente. Ese silencio dejó claro para él que aún no tenía la situación completamente cerrada, y ahí sí se alteró. ¿Entonces todavía estás enganchada a él?, preguntó con un tono más alto, no gritando pero sí rompiendo la calma con la que había hablado hasta ese momento. Intenté decirle que no era eso, que estaba confundida, que necesitaba tiempo para entender por qué hice lo que hice, pero él ya no me estaba escuchando del todo. No puedo creer que después de todo lo que ha pasado ni siquiera tengas claro si quieres salvar esto, dijo, moviendo la cabeza como si estuviera tratando de despertarse de un sueño desagradable. Yo intenté acercarme físicamente para calmar la situación y él se apartó como si le hubiera quemado la mano. Ese gesto me dejó helada porque nunca había reaccionado así conmigo. No era violencia, era distancia absoluta. Como si protegerse fuera su única prioridad. Me dijo que no tocara nada por ahora, ni decisiones sobre la casa, ni sobre la niña, ni sobre nada que nos afectara a los tres. No voy a tomar decisiones en caliente, dijo. Pero tampoco voy a hacer como si esto fuera un incidente menor, porque no lo es. Hubo un momento en el que la conversación cambió de tono nuevamente. Él se quedó mirando la pared unos segundos, respiró hondo y dijo algo que me sorprendió. No quiero escuchar más excusas. No quiero que me digas que estabas vacía, ni que fue un error, ni que fue algo que no buscabas. No quiero relatos diseñados para que yo te perdone. Quiero saber qué piensas hacer tú ahora que todo está a la vista. Fue ahí cuando entendí que no quería explicaciones, quería decisiones. Yo intenté decirle que quería arreglarlo, que todavía quería nuestra familia, pero él no se conformó con una frase general. ¿Cómo?, preguntó. No me digas que quieres arreglarlo como quien dice que quiere dejar de comer azúcar. Quiero saber qué vas a cambiar, qué vas a evitar, qué estás dispuesta a perder, qué límites vas a poner.
porque ya sé lo que yo perdí. Ahora quiero saber qué estás dispuesta a ceder tú. No pude darle una respuesta concreta porque ni siquiera sabía por dónde empezar. Él lo vio. Y su rostro cambió otra vez. No era odio, era decepción. Como si hubiera llegado al límite de lo que podía escuchar sin romperse más. Después de un largo silencio, se levantó y dijo algo que marcó el final de esa conversación. Lo que pase con esto no lo vas a decidir tú sola. Yo aún no he dicho lo que pienso hacer. Y cuando lo diga, no habrá vuelta atrás. Caminó hacia la puerta del salón y antes de salir añadió, a partir de mañana voy a poner en orden ciertas cosas. Tú haz lo mismo. Porque lo que viene después no va a ser fácil para ninguno. Y se fue a dormir sin volver a dirigir la mirada hacia mí. La mañana siguiente empezó de una forma tan extraña que, aunque ya sabía que Javier estaba preparando algo, no imaginé hasta dónde llegaría. Se había levantado antes que yo, se había vestido con una calma que parecía calculada y había preparado café, algo que no hacía desde hacía años porque siempre decía que no le salía igual que a mí. Cuando bajé a la cocina, estaba sentado a la mesa revisando papeles que no reconocí de inmediato. Me saludó con un buenos días que no sonó frío, pero tampoco sonó cercano, y esa neutralidad me puso más nerviosa que cualquier tono de enfado. Parecía un hombre que había separado sus emociones como quien guarda objetos frágiles en cajas por si se rompen. Me sirvió una taza sin pedírselo y me dijo que necesitaba que nuestra hija desayunara temprano porque él la llevaría al colegio, ya que tenía asuntos que resolver y prefería hacerlo sin interrupciones. No pregunté nada porque temía escuchar una respuesta que me dejara peor de lo que ya estaba. Él parecía tener un plan, aunque su comportamiento no daba pistas claras. Cuando se fueron, me quedé sola en la cocina, escuchando el silencio y repasando mentalmente cada palabra que habíamos intercambiado la noche anterior. Había una sensación de cuenta atrás, como si él hubiera activado un protocolo que llevaba tiempo preparando aunque yo no me hubiera dado cuenta. No sabía si iba a hablar con un abogado, con su familia, con la dirección del colegio o con todas las anteriores, pero lo que sí sabía era que no iba a quedarse quieto. Javier no era impulsivo, nunca lo había sido, y si estaba actuando con tanto orden era porque quería que todo quedara registrado y sin margen para que yo pudiera intervenir de algún modo. Yo pensé en llamarlo varias veces, pero cada intento terminaba en el mismo gesto, dejando el móvil a un lado porque sabía que no iba a responder o, peor aún, que respondería sin decir nada útil. No tardé en descubrir cuál era su primer movimiento. A media mañana recibí una llamada de mi cuñada, una de esas llamadas que no esperas y que te confirman que algo está a punto de derrumbarse. No contesté al primer intento, pero ella insistió hasta que finalmente atendí. Me habló sin saludo, sin suavizar el tono y sin darme tiempo a inventarme una excusa. Javier acaba de venir a casa, dijo, con una voz que mezclaba incredulidad y rabia. Nos lo ha contado todo. En ese momento entendí que no se trataba de una confesión calculada para hacerme sentir vergüenza, sino de una estrategia para obligarme a enfrentar la realidad sin refugios ni versiones alternativas. No pude decir ni una palabra mientras ella continuaba. No sé qué te pasa por la cabeza, pero lo que has hecho no tiene nombre. Ha llegado llorando, que es algo que nunca le había visto hacer, y nos ha pedido que no te llamemos para insultarte, porque según él no serviría para nada. Pero te advierto que después de esto, conmigo no cuentes para nada. La llamada terminó sin despedida. Me quedé con el móvil en la mano, respirando de forma desordenada, con la sensación de que la vergüenza se me había pegado a la piel. El segundo golpe vino apenas 30 minutos después, cuando recibí un correo del colegio. Era un mensaje breve, informando de que Javier había solicitado una reunión urgente con la orientadora y la directora para hablar sobre temas familiares que podrían afectar a la menor. Sentí el estómago retorcerse porque él no me había dicho nada de eso. Había tomado esa decisión sin consultarme, y aunque sabía que estaba dolido y furioso,
Me pareció una forma muy directa de dejar claro que la estructura familiar estaba tambaleándose. Intenté llamarlo y esta vez sí respondió, pero su voz sonó tan controlada que parecía estar hablando con una desconocida. No voy a discutir todo esto por teléfono, dijo, sin elevar el tono. Tú has tomado decisiones por tu cuenta durante semanas. Ahora me toca a mí. Luego hablaremos cuando sea necesario. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó a la hora de comer, cuando toqué la puerta del despacho de su madre para devolverle unos documentos que le debía desde hacía meses. Pensaba que quizá podría hablar con ella para explicarle algo, lo que fuera, aunque no sabía ni por dónde empezar. Cuando abrió la puerta, su expresión me dejó helada. No era odio, era decepción profunda. Un tipo de decepción que se siente solo cuando alguien cree que te conocía y descubre que no era así. Me dijo que ya no era bien recibida en esa casa hasta que Javier decidiera qué hacer con nuestro matrimonio, y que prefería no escuchar mis explicaciones porque, según ella, nada iba a cambiar lo que yo había hecho ni el daño causado. La conversación fue corta, seca y cerrada. Me fui de allí sintiéndome más desplazada que nunca. Volví a casa con la sensación de que cada parte de mi entorno se estaba derrumbando en bloques ordenados, como si Javier hubiera trazado un mapa emocional donde cada pieza estaba diseñada para que yo sintiera el impacto de mis actos sin posibilidad de refugio. Él había empezado por su familia porque sabía que para mí siempre habían sido un apoyo importante. Ahora, de un momento a otro, estaban en mi contra. No lo hacían por maldad, sino porque confiaban en él de una forma que yo había quebrantado. Su distancia era la extensión natural del daño que yo había producido. A mitad de la tarde, Javier volvió a casa sin avisar. Entró con varios sobres en la mano y se sentó frente a mí como si estuviéramos en una reunión administrativa. Me dijo que necesitaba que leyera algunos documentos. Había solicitado consultas con abogados familiares, todos para él, no para ambos. También había solicitado un informe económico completo de nuestras cuentas comunes, algo que podía hacer perfectamente porque él tenía acceso a todo. Me entregó una carpeta con copias y me explicó, con una calma que me incomodaba, qué significaba cada documento. No estoy diciendo que esto vaya a terminar en un divorcio inmediato, dijo, como quien detalla los pasos de un procedimiento médico, pero no pienso quedarme inmovilizado mientras tú decides si lo que hiciste fue un error pasajero o parte de algo que realmente deseas cambiar de forma honesta. Intenté interrumpirlo varias veces. Le pedí que no hiciera nada precipitado, que al menos habláramos de la posibilidad de una terapia de pareja, pero él tenía una respuesta para cada argumento. Tú tuviste semanas para pensar en nosotros, dijo sin alterarse. Yo ahora necesito tiempo para decidir cómo quiero vivir mi vida después de esto. Y no voy a basar esa decisión en tus remordimientos del momento. Aunque parecía tranquilo, sus palabras estaban llenas de intención. No quería venganza impulsiva. Quería venganza estructurada, la que se prepara sin romper cosas pero dejando claro que cada acción tiene consecuencias que no se pueden deshacer. La parte más dura llegó cuando me explicó que había hablado con la orientadora del colegio. Me dijo que había solicitado apoyo emocional para nuestra hija y que durante las próximas semanas estaría atento a cualquier cambio en su conducta. También mencionó que no había dicho que yo había tenido un amante, pero sí había explicado que estábamos atravesando una crisis matrimonial grave. No voy a exponerla innecesariamente, dijo. Pero tampoco voy a dejar que sea la última en enterarse de que algo está pasando. Ese comentario me atravesó porque era verdad. Yo había puesto todo en riesgo y había jugado con la estabilidad familiar sin pensar en el impacto que tendría en ella. Y ahora él tomaba el control para asegurarse de que nuestra hija estuviera protegida, mientras yo era la que tenía que lidiar con el peso de haber desorganizado todo. Luego vino el último golpe, el que me dejó sin capacidad de respuesta. Con una tranquilidad que me irritó y me descolocó al mismo tiempo, me dijo que durante unas semanas dormiríamos en habitaciones separadas.
que no iba a fingir normalidad ni compartir cama conmigo mientras él intentaba recomponer lo que quedaba de sí mismo. Me pidió que respetara el espacio, que no insistiera en tener conversaciones emocionales si él no las pedía y que evitara cualquier gesto que pudiera interpretarse como manipulación emocional. No había gritos, no había insultos. Solo decisiones claras, duras y frías. Y cuando terminó de hablar, añadió una frase que me dejó sin capacidad de contraatacar. No voy a destruirte. No voy a gritarte. No voy a hacer nada que haga esto más sucio de lo que ya es. Pero no voy a protegerte tampoco. La gente tiene que saber quién es quién en esta historia. Ahí entendí que su venganza no sería un escándalo público ni un ataque directo. Su venganza sería dejarme sola frente a mi propia acción, sin escudos, sin excusas, sin versiones edulcoradas. Él había decidido que, si yo había hecho esto, debía asumir todas sus consecuencias sociales, familiares y emocionales sin que él interviniera para suavizar nada. No era violencia. Era precisión. Y dolía más que cualquier explosión. No fue una conversación planeada. No hubo velas ni vino, ni un ambiente que suavizara lo que estábamos a punto de decirnos. Pasó un domingo por la tarde, cuando ya llevábamos casi 3 semanas durmiendo en cuartos separados, hablando solo de cosas logísticas y manteniendo una rutina tan artificial que cada vez que intercambiábamos una frase yo sentía que estábamos actuando frente a alguien, solo que no había nadie mirando. Ese día habíamos llevado a nuestra hija al cumpleaños de una compañera de clase y, al volver, él se metió directamente en su cuarto como de costumbre, pero no cerró la puerta. Estuve en la cocina un rato, sin saber si era una señal o un descuido, y cuando me decidí a entrar, me miró sin sorpresa, como si ya supiera que iba a hacerlo. No me pidió que me fuera. Se sentó al borde de la cama, me señaló la silla y me dijo que era buen momento para hablar, que no tenía ganas de seguir ignorando lo evidente. Me senté, con las manos apretadas entre las piernas, y esperé a que él hablara primero. No quería empezar yo porque sentía que cualquier cosa que dijera iba a parecer defensa, y ya no quería justificarme. Quería entender si había algo que todavía pudiera hacer o si solo quedaba esperar que él dictara una decisión que yo no iba a poder cambiar. Él habló con el mismo tono neutral que había usado los últimos días, pero esta vez sus palabras eran personales, directas, sin rodeos. Me dijo que había estado pensando mucho en todo lo que habíamos vivido, en las cosas buenas, en los años construyendo una rutina, en las pequeñas complicidades que antes nos definían. Me dijo que por más que intentaba recordar los últimos 6 meses con claridad, no encontraba un solo momento en que yo hubiera mostrado señales de estar tan lejos como para hacer lo que hice. No lo vi venir, Laura, dijo, sin rencor. Y eso es lo que más me duele. No haberlo visto. No haber notado que te estabas yendo de esta casa aunque seguías entrando por la misma puerta cada día. Yo no sabía si era el momento para llorar, pero sentí que tenía que hablar. Le dije que no sabía cómo había llegado hasta ahí, que no tenía un mapa emocional para explicar el porqué, que no había sido una búsqueda intencional de otro hombre sino un proceso lento de desconexión donde, de pronto, me encontré sintiéndome viva en un sitio equivocado. Me escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en la alfombra y los brazos cruzados. Cuando terminé, no me ofreció consuelo ni comprensión. Solo me dijo que aunque entendía que una persona pudiera sentirse sola o insatisfecha, lo que no entendía era la decisión de esconderlo, de negarlo, de mantenerlo activo sin enfrentar las consecuencias. Si me hubieras dicho que estabas infeliz, aunque fuera un día antes de acostarte con él, yo habría intentado arreglarlo contigo. Pero no me diste la opción. Me lo robaste. Después vino la parte que más me costó. Él me preguntó si quería seguir casada. No como una pregunta retórica ni como provocación. Quería una respuesta real. Me lo pidió sin tono sarcástico, sin ironía, como quien necesita saber si vale la pena seguir remando o si es mejor bajarse del barco. No supe responder con claridad.
Le dije que no quería divorciarme, pero tampoco pude decir que me sentía igual que antes. Me sentía rota por dentro, dividida entre el deseo de recuperar lo que tenía y la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Él asintió, como si mi ambigüedad confirmara lo que ya intuía. Me dijo que no necesitaba una respuesta esa noche, pero que sí quería que empezáramos a hablar de cómo sería nuestra vida si decidíamos separarnos. No por venganza, no por castigo, sino porque no se podía seguir viviendo así, en una especie de pausa emocional interminable donde nada avanzaba y todo dolía. Luego vino algo que no esperaba. Me preguntó si seguía viendo a Adrián. Fue directo, sin rodeos. Le dije que no lo había visto desde que me descubrió y que había bloqueado todo contacto. No parecía del todo convencido, pero no insistió. Me dijo que necesitaba pruebas reales de que eso estaba cerrado, no solo palabras. Porque no puedo seguir compartiendo techo contigo mientras creo que en cualquier momento vas a recibir un mensaje suyo y volver a donde estabas. Le aseguré que no había nada, que estaba intentando recomponerme, que incluso había empezado a buscar terapia individual. Mencioné eso sin intención de manipular, pero él se lo tomó como un intento de mostrar avance. Me preguntó si estaba yendo realmente o si solo lo había buscado. Le dije que ya tenía la primera cita para esa semana. Bien, fue todo lo que dijo. En ese momento no hablábamos como esposos, ni siquiera como enemigos. Éramos dos personas heridas intentando ver si había una versión de nosotros que pudiera sobrevivir a todo esto. Me preguntó si estaba dispuesta a contarle toda la verdad a nuestra hija si algún día ella lo descubría. Le dije que sí, aunque me costara. Me dijo que lo haría él si era necesario, pero que prefería que lo hiciéramos juntos si llegaba ese día. No voy a permitir que ella crezca creyendo que la gente puede hacer cosas así y que el resto solo tiene que aceptarlas por amor o por comodidad. Le prometí que no iba a esconderme, que si algún día llegaba el momento, asumiría todo. No me creyó del todo, pero al menos dejó de presionar. Hablamos casi 2 horas. No hubo abrazos ni contacto físico, pero sí algo parecido a una tregua emocional. Al final me preguntó si quería seguir durmiendo separada o si necesitaba que él se fuera unos días. Le dije que no quería que se fuera, pero que entendía si lo necesitaba. Me dijo que por ahora seguiríamos como estábamos. Todavía no puedo compartir cama contigo sin pensar en todo. Y no quiero vivir con rabia. Así que es mejor así, por ahora. Esa noche me fui a la cama sintiendo algo que no sabía identificar. No era alivio ni esperanza. Era una aceptación cruda de que no se puede reparar algo sin tocar cada parte rota. No estaba segura de que fuéramos a sobrevivir como pareja, pero sí sabía que al menos habíamos empezado a dejar de mentirnos. Y eso, dentro de todo, era más de lo que había imaginado al inicio. Han pasado ya 2 meses desde aquella conversación en el dormitorio, y aunque a veces siento que fue hace una vida, otras veces todo me parece reciente, como si siguiera atrapada en el momento exacto en que Javier me preguntó si quería seguir casada. Desde entonces, no hemos tomado una decisión definitiva, pero eso no significa que estemos igual. Las cosas han cambiado, no por un acuerdo mágico ni porque de repente todo se haya curado, sino porque, después de tanto daño, cada gesto ahora tiene un peso distinto. Seguimos en la misma casa, seguimos haciendo vida de padres, seguimos compartiendo tareas, pero ya no fingimos que no pasó nada. Lo hablamos cuando hace falta. No nos escondemos. Y yo he aprendido a vivir con esa incomodidad sin intentar taparla. Porque si algo me dejó claro todo este proceso, es que evitar las cosas solo las hace crecer en silencio hasta que explotan. Las sesiones con la terapeuta han sido brutales. No hay una palabra más exacta. Me costó aceptar muchas cosas que prefería justificar, y no porque me creyera inocente, sino porque me resultaba más fácil culpar al cansancio, al desgaste del tiempo o a la rutina, que decir abiertamente que fui una cobarde.
que elegí un camino que dañaba a todos porque me dio placer momentáneo y porque no supe ponerle freno. La terapeuta fue muy directa desde el principio. Me dijo que no íbamos a trabajar sobre cómo salvar mi matrimonio, sino sobre cómo entender por qué había destruido una parte importante de mi vida sin tener un plan, sin un motivo claro, y sin medir las consecuencias. Me confrontó con preguntas que yo misma evitaba: si me sentía superior moralmente a Javier, si me creía más inteligente por haber ocultado todo, si pensaba que merecía una segunda oportunidad solo porque me dolía el resultado. Y lo peor es que algunas veces no supe qué responder. No por falta de honestidad, sino porque todavía me estaba descubriendo a mí misma entre los escombros. Con Javier, el avance ha sido más lento. Él ha ido marcando sus propios tiempos, sus límites, sus pausas. Hay días en que se permite una pequeña cercanía, como preparar café para los dos sin que se lo pida, o dejarme una nota con una indicación práctica. Y otros en los que ni siquiera me dirige la palabra más allá de lo necesario. No lo juzgo. Ya no. Antes me dolía más esa frialdad, porque sentía que era injusto después de haberme abierto, de haber pedido perdón, de haberme expuesto. Pero ahora entiendo que no tengo derecho a decidir cuándo debe dejar de dolerle. Él está haciendo su parte a su manera, y eso es mucho más de lo que yo habría esperado al principio. Me deja estar aquí. Me permite reconstruir. No me humilla. No me ignora frente a nuestra hija. No me borra de la historia familiar. Y eso, por ahora, es una forma de amor muy extraña, pero también muy real. Adrián desapareció por completo. No volvió a buscarme, no insistió, no se hizo presente ni siquiera cuando supo que todo había salido a la luz. Me eliminó de redes, de contactos, de cualquier posible vínculo. No lo culpo. No éramos nada fuera de lo que pasó. No había un futuro ahí, y si en algún momento creí que lo había, fue parte del mismo autoengaño que usé para justificar lo que hacía. Era joven, libre, sin compromisos. Yo fui la que lo convirtió en una historia paralela. Él solo siguió el juego. Nunca le prometí nada más. Nunca me prometió nada. Fue una especie de acuerdo tácito basado en una necesidad mutua, pero asimétrica. Cuando terminó, no hubo drama. Solo una retirada limpia. A veces me pregunto si se arrepintió. O si simplemente pasó a lo siguiente sin pensar demasiado. Me cuesta imaginarlo recordándome con culpa. Y no lo digo con resentimiento. Lo digo porque ahora tengo muy claro que la que tenía algo que perder era yo. Con mi familia, la situación sigue tensa. Mi cuñada no ha vuelto a hablarme. Mi suegra mantiene una distancia educada pero firme. Ya no me llama para preguntarme cosas, ya nos ofrece ayudar con nuestra hija. Las pocas veces que hemos coincidido ha sido en cumpleaños o reuniones donde no hay opción de evitarnos. Me saluda, me responde si le hablo, pero se nota que la confianza se rompió. Me he disculpado. No una, varias veces. Y no esperando su perdón, sino porque sentía que era necesario. No ha cambiado nada, pero al menos ya no tengo esa presión interna de fingir que todo está bien. Con mis amigas, el panorama fue más mixto. Algunas desaparecieron sin dar explicaciones. Otras me dijeron que no entendían lo que hice pero que no me iban a dar la espalda por ello. Y una de ellas, que había pasado por algo parecido, me dijo una frase que se me quedó grabada: te equivocaste, pero no te hace una mala persona para siempre. Solo te obliga a vivir con más conciencia de lo que haces. Mi hija aún no sabe nada concreto. Solo percibe que algo cambió. A veces me hace preguntas indirectas, como si intentara medir el ambiente sin ponerle nombre. Me pregunta por qué papá ya no se queda en el cuarto después de leerle, o por qué ya no hacemos planes los tres juntos los fines de semana. Yo le respondo con verdades suaves, sin entrar en detalles.
Le digo que estamos intentando entender algunas cosas como pareja, que eso pasa a veces en los matrimonios, y que ella no tiene nada que ver con lo que está pasando. La miro mucho más. Estoy más atenta a sus gestos, a sus silencios. Quiero que sepa que estoy presente, incluso si no tengo todas las respuestas. He aprendido muchas cosas que no habría aprendido de otra forma. No lo digo como una forma de justificarme. Lo digo como una consecuencia directa de mis actos. Aprendí que el deseo no es excusa para pisar los límites que uno prometió no cruzar. Aprendí que el dolor que se causa a los demás no se borra con disculpas bien escritas, ni con llanto, ni con cambios repentinos. Aprendí que el perdón, si llega, no se compra ni se exige, se gana a base de constancia y verdad. Y sobre todo, aprendí que no se puede vivir esperando que todo siga igual después de hacer algo que lo cambia todo. Hoy no sé si Javier y yo vamos a seguir juntos. No porque no lo quiera, sino porque no depende solo de lo que yo quiera. Depende de lo que él pueda perdonar, de lo que podamos reconstruir, de lo que estemos dispuestos a aceptar de nosotros mismos. Yo estoy dispuesta a quedarme y a trabajar por esto. Pero si él decide que no, también voy a aceptarlo. No porque me dé igual, sino porque sería su derecho. Un derecho que yo misma me encargué de poner en duda. No espero un final perfecto. Solo espero que lo que venga después tenga sentido. Que no sigamos construyendo sobre lo falso. Que, si seguimos, sea con bases nuevas, dolorosas pero firmes. Y si no, que al menos sepamos que hicimos todo lo que se podía para entendernos. Lo que viene ahora es incierto. Pero al menos ya no lo oculto, no lo ignoro, no lo tapo con excusas. Me equivoqué. Profundamente. Pero también quiero creer que no estoy definida solo por ese error. Que soy algo más que eso. Que puedo ser mejor. Aunque me cueste. Aunque tarde. Aunque no haya recompensa.